Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y con todos sus seres amados. Y todos seres amados en esta embarcación de una vida eterna que empieza en esta vida terrenal, en gracia de Dios, en su propia vida, que no nos pertenece. El propio es un decir, es porque Dios ha puesto toda su fe, toda su confianza y esperanza en su criatura, en la más preciada de su criatura, que es el hombre, en sentido genérico, la especie humana, la humanidad. Todavía creemos en la humanización de los procesos de vida, en construir territorios para la vida, pero humanísticamente, con sentido en Dios, significativo en Dios, para hacer la voluntad de Dios, pero articulando en unanimidad todas las almas del planeta, que es el sueño, la misión y la promesa cumplida en Cristo, de la salvación. Ahí sigue el proceso. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta Fundación Cambio Gnosis en campus, hoy 28 de enero del año 2023, en la provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Y hoy que en gracia de Dios hemos tenido pues, la previa y la profundización respectivas en Fundación Amayá, en Fundación Ekarram y pues, la previa en este Cambio Gnosis, pues centrados básicamente en tres referentes testimoniales, evangélicos y evangelizadores, respectivos en Cristo, que es el Evangelio, la palabra de Dios, el verbo hecho carne, acción creadora y esa fuerza transformadora, y otros seres que en su propio ser siendo testimonio de vida con Jesús, o sobre Jesús, o acerca de Jesús. Decíamos ahorita, Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, cabría como de una de las preposiciones mirar todas las preposiciones, y con todas conjuga Cristo, su ser, vida y obra, camino, verdad y vida, en el amor, la verdad y la justicia divina. Amén. Como persona de la Trinidad, se dice la segunda, pero no hay un orden, son vinculantes. Padre Celestial Creador, Jesucristo, su Hijo unigénito, sanador, santificador, salvador, y el Espíritu Santo, santificador por el amor, el amante, el amado y el amor. Bueno, y en nuestra fe cristiana, Jesús, María y José, la Madre Celestial. José terrenal, pero esposo de María y padre putativo de Jesús, otro caminante con él en su vida, y el Jesús mismo, que para hablar de fe, como nos ha conmovido hoy la palabra de Dios, antes de Cristo, sería una fe como con relación a la fe caminando con Cristo, y la fe que se supone nuestra ahora después de Cristo. Uno podría establecer, como hemos hecho en el modelo que se está construyendo, de base teórica en epistemología ambiental, en ese ejercicio hermenéutico. Tomarías, no como líneas de tiempo, sino como espacio temporal y energéticamente, que eso representaría un triángulo o círculos de confianza en este caso, con la información, la generación de conocimiento, que es la metacognición, el conocimiento del conocimiento, para llegar a partir de una inspiración, en este caso el Espíritu Santo, que es una revelación, una manifestación, el output pues, de un proceso. Está aquí en los procesos de confección y hay una información, una inspiración, una fuente. Pero allá al final hay que es ahora o podrá ser en algún momento. O sea, uno pone, ahorita se hacía la precisión en Fundación Ekarram, para plantear un proyecto que es el planteamiento del problema, el objeto, entonces se hace una pregunta generalmente, es el método científico, sobre todo europeo, la problematización, hacerse una pregunta, una reflexión, como para provocar objeto de investigación, objeto de estudio.
pero se ha entendido, se ha aplicado y se ha manejado como objeto el qué se quiere hacer. Y el objetivo lo miden como algo, es decir, algo medible, verificable, o sea, con la evidencia. Y en eso llaman ser material, materia. ¿Dónde está la mente o las mentes? La mentalidad. O sea, no una lógica, las lógicas. No una inteligencia, las inteligencias. ¿Cómo conversan? O sea, ¿qué conjugación se ha establecido ahí? Si es la lógica de ¿la razón de quién? ¿La lógica de quién? ¿Y cuál lógica razonable? En síntesis, por lo que se hace es financiera. La ética financiera, instrumental, mecánica, bancaria, la ecuación de siempre, el máximo de beneficio para el inversor con el mínimo de esfuerzo y el mínimo de beneficio para el ejecutor con el máximo de esfuerzo. Entonces le ponen allá objetivo, bienestar, ¿de quién? ¿En qué condiciones? ¿Y para quién? Porque el otro sacrifica el bienestar para que el otro supuestamente esté bien. Ahora la pregunta, ¿eso sí es fe, confianza y esperanza en que le va a dar ese proyecto la felicidad que busca, la paz que busca, la libertad que busca? Es plenitud. Malas noticias. Esas son las estratagemas del falso maestro, el falso profeta, el falso sacerdote, el enemigo, el adversario, el opositor, el patán. Y hacer contratos con él, ya se decía, es contratar con el tirano, es contratar con el esclavizador, Pedro Justo Berrío, Meditación de la Palabra, y otros hermanos. Fray Nelson Medina, que hoy está de plácemes porque particular, hoy estamos en la Santa Iglesia conmemorando en Santo Tomás de Aquino, uno de nuestros hermanos dominicos, que para 1225 y todos esos años, previo al medioevo, que tanto se critica, que tanto se juzga, que tanto se retoma, hay que vivir las experiencias día a día, con las realidades de ahora, las complejidades de ahora, las necesidades de ahora, pero no para establecer un consenso y un acuerdo y una lista de chequeo, de karaoke, de opinión. No, seres amados, es una experiencia de vida, meditación, oración, ayuno y acción con Dios, la primera, íntima, mística, espiritual, creencias, ciencias. Bueno, ahora sí, vida sacramental, bautismación. ¿Estamos hablando en fe? ¿Estamos hablando en gracia de Dios? ¿Estamos hablando en la verdad? Por la resurrección, pasión, muerte y resurrección de Cristo, hágale. Unión, comulgando el cuerpo de Cristo. Estamos comulgando con el ser, vida y obra de Cristo, con su sentir, pensar y actuar, por sus obras, hechos y acciones. No solo creer que son historias narradas, contadas, un documento escrito ahí. No, 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 no. La palabra de Dios viva, de un Dios vivo, activo, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Habita aquí con nosotros en gracia del Espíritu Santo. Se ha invocado toda esta mañana para hacer la meditación, la reflexión y esta profundización en la contextualización de hechos, obras y acciones asociadas al sentir, pensar, actuar, al ser vida y obras, hechos y acciones del suscrito, servidor, amigo y hermano Rubén Amaya Morales. ¿Pero por qué? Porque es la invitación, es la fuente de inspiración del Espíritu Santo, es la gracia divina actuando en este humilde servidor, amigo y hermano, que lucho mucho por trabajar en obediencia, castidad y humildad, pero que tengo todas esas taras y todos esos trebejos y todo ese reblujero de cosas. Decimos aquí en el campo, pues, reblujero con los cajones, uno tiene todo, cuando va a buscar algo no lo encuentra. Pero es por ello, porque toda esa formación de la escuela occidental, occidentalizada, toda esa información que se trae, esos conocimientos de otros, que uno los repite, lucubrando,
haciendo articulaciones, pero todas anacrónicas, antagónicas y analfabetas. Decíamos ahorita en la Escuela de la Conciencia Ambiental, no es ambiental solamente, no es en cómo conceptualiza el ambiente, cómo contextualiza la realidad para hacer una lectura del territorio y cómo hace una representación a partir de allí propia. O póngale social, con mapas parlantes, mapas sociales, mapas de actores. Bueno, que en el orden natural, en el orden social, cultural, listo. Que es una construcción colectiva. Si ha sido una construcción progresiva, que llegará a colectivo, es decir, que ha habido un trabajo progresivo basado en una conjugación progresiva de estas tríadas que se decía ahorita, sentir, pensar y actuar, obras, hechos y acciones, pero basadas en el ser vida y obra de todos, en sintonía. No lo he podido lograr ni conmigo mismo, porque permanentemente estoy en desacuerdo, todo cambia. Allá en alta mar con Cristo, en la navegación con Jesús, sacudido por aguas turbulentas, pero adentro y afuera, porque hay choques entre la fe, la razón y la emoción adentro. El corazón, la razón y la emoción, la pasión, no se la van. Porque si esto es placentero, lo disfruto, la fe me lleva a lo contrario, a sacarme de la zona de confort. Lo disfruta mucho, no haga como que no lo disfruta, como decía Pablo. Sufrimientos por amor. Quiere decir eso, que somos masoquistas, no, sino que son ocasión para crecer en la fe. La kenosis, a bajarse en humildad, en obediencia y en pobreza para reconocer que es Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y que se necesita de Él. Es con Dios, no sin Dios. Entonces, ese es el ejercicio, por eso Él está dormido y deja que pase ahí, que acontezca en la embarcación lo que sea, a ver qué pasa con todos. No les vamos a contar, pero hay más de uno, Pedro y los demás apóstoles. Y cada uno es movido en ese trompo que hemos hecho la prefiguración de manera pregunta, que es lo que vamos a hacer en el arreglo matricial aquí. ¿Qué es similar, qué es distinto y qué es suplementario en cada ser siendo frente a un hecho? ¿Cuál es el comportamiento de cada uno frente a ese hecho? En esas circunstancias, o sea, en condición de modo, tiempo y lugar, ahí. Porque ahora desde la teoría, uno después de uno es muy fácil uno criticar, opinar y especular. No, ese es el miedo. Cuando nos llamamos en bendito Dios, en gracia de Dios, a predicar la palabra, el evangelio de otro, que es la vida de otro, es como hablar la biografía de otro. Y mire lo científico, cómo es de falso maestro, falso profeta y sacerdote, que en el estratagema es que la ética a usted no le permiten, porque es objetiva. Entonces usted no le permiten hacer críticas, no le permiten ser creativo, no le permiten sino pegarse a la forma. Fariseos, el Senadrín, lo mismo. Listas de chequeo basados en la sociedad del mutuo elogio, en la zona de confort, basaban lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que dicen ahí? Que es que la innovación, que la inspiración, que la creación. ¿Qué es lo que dicen? Que el pensamiento crítico, lo sociocrítico y la crítica de vaya, tóquelos, a uno solo, al gurú, al sabio, al que está en el curubito. Entonces, no, repita. Vea, por un testimonio propio que no voy a decir el nombre. Vea, vamos a hacer para el trabajo de laboratorio que es práctico. Primero léanse el manual escrito por él. Y van a traer un resumen de lo que van a hacer, o sea, el procedimiento, el método, los resultados, el objetivo, todo el método científico, eso. Y después van a hacer el informe. ¿Qué se hizo? Los resultados y el análisis, listo. La conclusión y la bibliografía se sabe que es la de él. Pero eso sí, un resumen. Llega hasta el punto de entregar eso y al final le decía uno, no, usted no leyó el manual.
porque no copió todo lo que dice allá. Y pues usted mismo no ha dicho que usted no califica por volumen, sino por lo concreto. Y ahí prácticamente está llevando a que uno le transcriba el manual, eso. Entonces eso es en el nivel de doctorado. En Venezuela se dice jalale bola, hacer lo que le digan, poner lo que le digan, citar los autores. Se llaman las 3C. Citar, contextualizar, pues uno le dice contextualizar, sino comentar. O sea, lo que colocan allá, según el método científico, su texto libre está allí. Si va a citar un autor, entre comillas, y pone allá qué autor, qué fecha, solo la fecha. Y el comentario, usted lo amplía apoyado en, entonces cita entre paréntesis, aquí en referencia. Por cualquiera, generalmente es de las normas APA, americanas de la Asociación de Psicólogos. Pero también son las normas, allí en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador son las UPEL, que para Colombia son las ICONTEC. Pero es lo mismo, son normas técnicas y cada quien le da un valor en la forma, porque en el fondo todas son para nivel de especialización, maestría y doctorado, donde se supone que en el doctorado es la generación de conocimiento, o sea, usted va a empezar a hacer toda esa descripción, reflexión e interpretación, todos esos juegos hermenéuticos. El ser, el deber ser de la realidad, donde usted sitúe su criterio, si estamos hablando de la razón. Si estamos hablando de la fe, entonces su creencia. Habría de ser así. Y, por la práctica, sus experiencias de vida. Y lo primero que le dicen es, quite lo subjetivo, porque debe ser objetivo. Usted no se puede citar a sí mismo. ¿Cómo así que la biografía de sí mismo? Eso no es ético, pues ¿cómo no va a ser ético? Y es que uno no está vinculado en una sociedad basada en buenas costumbres, buenas prácticas y buenas normas de vida, pues eso no es lo que nos manda la Santa Cruz. Buenas relaciones con la divinidad, buenas relaciones con la humanidad y buenas relaciones con la terrenalidad. Y uno está llamado a ser testimonio de vida eterna con Cristo. Y allá dice en las escrituras, en esas constituciones, en esas leyes, en esas normas, en todas las declaraciones, todos los juramentos, que son los reglamentos propios de cada organización, cada institución, se respeta la libertad de credo, se respeta la libertad de opinión, se respeta el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de asociación y la libertad ya había dicho credo, entonces de asociación, la libertad el desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. Vaya, diga algo en contrario o distinto. ¿Qué es eso tan raro? Si es que leen el documento, si es que se entiende, si es que se comprende, si es que se trasciende en esa tríada. Entender la razón, comprender en el corazón y trascender lo que es sacarlo al plano de no la pasión humana, y no la pasión de Cristo, muerte y resurrección allá. Y en el otro nivel de confianza, uno diría, si es que le interesa. Porque tiene que ser un doctorado que satisfaga las necesidades, expectativas e intereses de un grupo, que generalmente es uno solo, que tiene su propio proyecto, su propio grupo, su propia organización. Cuando no se logran poner de acuerdo, entonces cada uno haga su status quo y consiga sus patrocinadores, los que publiquen los artículos y los que le muevan es decir, en qué escuela se quiere matricular, en qué logia o en qué ideología, que termina siendo una lógica, porque sin ideas, porque las lógicas no aparecen, porque como no hay conversación, hay diferentes versiones, es la misma. Entonces volvemos a la reducción por el absurdo, eso lo aprendíamos en la escuela en ingeniería, ya en la formación profesional y en posgrado, por el método de reducción al absurdo. Le dicen que no puede poner nada subjetivo
y para poderse graduar, que le reciban el trabajo y lo aprueben los jurados, tiene que ser subjetivo. Pero no es usted el sujeto, es el otro. Es uno entre miles de millones de seres que habrían de conversar, ya, de ipso facto, en coordenadas de modo, tiempo y lugar, haciendo una lectura situada de obras, hechos y acciones, de lo que representa el objeto de estudio. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Y eso fue en Multiversidad Mundo Real con la monografía, primer alcance. Inteligencia ecológica, pedagogía de la complejidad y conciencia planetaria. Que en vez de objeto es subjeto. Que el objeto es sistémico, es dinámico y es complejo. O sea, el objetivo cambia según las condiciones de modo, tiempo y lugar. Cambia según el sujeto o los sujetos que se sujetan a esa investigación como corpus de ella. Es decir, el sujeto y el objeto están vinculados en la investigación. El ser, la persona, la entidad humana, deja de ser un objeto de estudio, porque está vinculado con esa realidad que se está estudiando. Es la misma realidad, en otra arista, otra versión. Entonces, ¿cómo conversan? ¿Cómo se cierra usted para no ver, o para no escuchar, o para no sentir? ¿Cómo anula, como si fuera un switch, la fe para meterle solo razón y evitar la pasión? ¡Ay! O al contrario, como en una lista de chequeo. O cómo saca de su ser siendo testimonio de vida algo que lo conmueve en sus entrañas, como la misericordia en Cristo, por una calamidad doméstica que no lo deja pensar, que no lo deja tener vida. O cómo hace para meterse en una jornada laboral, cumpliendo un horario, y decir que más tarde va para el bienestar, a dedicarle otro tiempo a la familia. ¿Acaso es una lista de chequeo, una lista de mercado? ¿Eso acaso funciona así? Ayer, bendito Dios, ¿qué nos conmovió? ¿Qué nos sacudió y qué nos sacó de la zona de confort? Que murió un hermano. Es la transmutación, es la transformación que iniciaba su proceso. Nos enteramos ayer en la madrugada, por lo menos yo 3, 4 de la mañana, pero fue la noche anterior a esa. Y en ese momento, pues uno sí sabía que andaba enfermo, pero como una especie de Alzheimer, algo así. Ya uno se acostumbraba a verlo y en su inocencia de niño hermoso, pues eso era bendito Dios. Y ahí mismo todos en solidaridad y a comunicarnos, y allá estábamos en la Eucaristía. Y se supone que estamos en jornada laboral, entonces ¿qué no vamos? ¿Qué? Eso está por encima de todo. Como lo mismo tener que suspender un doctorado porque nos sacan de un país por fuerzas políticas, fuerzas sociales. Y ahora se llega a una pandemia que nos encierra 3 años y nos mete en asuntos calamitosos, privados, sí, en aislamiento, en confinamiento, sí, y privados de servicios, privados de ingresos, privados de beneficios, claro. Todo eso. ¿Y usted qué? No, que para eso le estamos pagando entonces esclavitud. Eso es tiranía. Eso es contra la libertad en Dios. ¿Libertad es de qué? Ah, sí, usted con su cuento, usted con su religión, pues para usted, vívala en su mundo, es que el mundo es es todo. Es un complexus de vida, está separado, todo es vinculante. O alguien no cambia con una noticia, que le agrade o le desagrade o no le importe, que no cambia. Pues claro, cada vez apunta esta transhumanización, esa transnaturalización, esa transculturización a que nos volvemos insensibles, inhumanos o infrahumanos o antihumanos. Por eso los derechos, no al derecho de Dios, no a la derecha de Dios, en lo correcto, orden natural, la creación, las leyes universales,
que son no negociables. Es que eso no se hizo para eso. Es para garantizar en su perfecto orden que todo avance, quiéralo o no, usted o yo o el que quiera. Créalo o no, usted o yo o el que quiera. Entiéndalo usted o yo o no o el que quiera. Es perfecto. En su orden, en su justa medida, esa es la justicia divina. Dios que ha sido, que si será omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Habrá algún humano por encima de eso? ¿Alguna estructura social por encima de ello? ¿Algún desarrollo de todo lo que se propone por encima de eso? Evidencias. ABP. Aprendizaje basado en proyectos. ABE, aprendizaje basado en la evidencia, lo mismo que la medicina. BBE, basada en la evidencia. Ayer escuchamos una doctora en sanidad pública, Ainhoa Ferreira, creo, y colgó el título, tiró eso y entregó esa túnica. El juramento hipocrático de Hipócritas, amorosamente lo digo, a todos nos pasa. Siguiendo protocolos, listas de chequeo y mandando lo mismo. Porque esa es la orden. En mínimos minutos para atender a un paciente, y estamos hablando en España. Y las problemáticas de inequidad, de inocuidad y de iniquidad humana, social, cultural, allá. Y eso llévelo en salud, en educación igual, en ambiente igual. Las listas de karaoke se crecen, esos son los ODS. Esos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es el 2020, 30. Eso es lo que se viene maquinando. En nuestro caso hemos investigado desde los 70, pero está más desde los 60, pero principio de precaución del daño, Estocolmo. Esto es el colmo que hasta hoy día y sigue lo mismo. Y cree que no hay conciencia, claro. Que no se ha denunciado, claro. Que no se ha mostrado por el daño los efectos, las externalidades y las potencialidades, claro. Y le siguen apostando a ese juego publicitario basado en evidencias, que la pregunta, y ahí voy a cerrar porque esto ya lo va llevando a uno un tema pasional y espero que siga siendo siempre en gracia del Espíritu Santo. Multiversos, inteligencia artificial, machine learning, robots, son los que van a, decía la doctora, no lo dije yo, van a dar las órdenes médicas, lo mismo las órdenes en salud, en cambio climático. Toda esta información que llega a esas redes, por cualquiera de esas agencias, workspace, cajas de resonancia, cajas de ecografías, sacan su sistema de información, generan sus propios conocimientos de una interpretación anacrónica, antagónica y analfabeta en el reino de los cielos, que estamos hablando de fe. Ya lo otro es, sí, que es superficial, que ambiental, con lo mínimo. Que supuestamente, amorosamente lo digo, un chiquillo, una chiquilla, un carajillo, le dicen en Venezuela. Bueno, carajillo es un café, un carajito. Un niño, una niña. Inocentemente pensan, ay, sí, muy pequeño, muy precoz, le admiran el talento con estos aparatitos y todo. Van y consultan la información, la ponen ahí. ¿Información? Doctor Google. Doctor redes sociales, ¿sí? Y con multiversos. Son juegos. Una idealidad, una utopía, una falsedad de una persona en una condición que puede ser cambiante, que es cambiante, que habría de ser cambiante, porque siempre es lo mismo un ritual, no, sí, todos los días, la lista de chequeo, la rutina, me acostumbro a lo mismo, que eso iba a mencionar ahora al principio, se vuelven hábitos, como el orar, pero se queda en rezar. Y sí, cumple como un animalito, como una especie, entre comillas, menor, como una cosa, un robot, órdenes. Así mismo hace el cerebro, el mamífero hace todo eso. Y si usted no lo programa con esa famosa PNL, programación neurolingüística, para ordenarle al mamífero, el mamífero va a hacer todo el día lo que quiera. Y si usted por encima de la razón no le está poniendo creatividad,
al cerebro a múltiples cosas, no que se cansa el cerebro, no, si no lo hemos ni estrenado, porque no hemos estrenado el corazón. Hemos, en gracia de Dios, estar conectados es por el corazón, el amor entra es por allí y se manifiesta de ahí en misericordia. ¿Y cómo se vive? En obediencia a Dios. Seres amados, a Dios, porque ya se nos hace tarde, hay que hacer la jornada del campus. Vamos a trabajar en adecuación y paisajismo y cosas así. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.